Después de esta conversación, este tema generó cierto debate dentro del Instituto Rushdoony. Así que esto solamente es una introducción a este tema sobre qué es cultura y cómo debemos verlo, pero pronto tendremos mejor material con mejores conclusiones y unas excelentes exposiciones y conversaciones al respecto en este canal. Así que continúa con nosotros. Bienvenidos al canal del Instituto Rushdoony. En esta ocasión vamos a estar en el segmento de tema libre. Vamos a estar hablando sobre el concepto cultura. Un concepto increíble, porque es un concepto que puede ser tan elástico como la plastilina, ¿verdad? Entonces, queremos hablar de cultura. Dale, vamos a hablar de cultura. Yo diría y sugiero que la cultura es hoy en día un sustituto de la fe de una nación. Pero hemos estado hablando un poco de esto. Este sí me confieso que se lo tuve que decir antes a los hermanos porque es un tema que puede ser demasiado amplio. Así que yo lo voy a dejar hablando. Tengo al hermano Yusef conmigo y al hermano Luis. Así que ustedes mismos, hermanos, los dejo ahí libremente que ustedes opinen, piensen y digan. No sé si el hermano Luis quiere empezar. Como quiera, hermano. Bueno. El término cultura. Bueno, hay un dicho conocido por todos los reformados, ¿no? Y los protestantes también, que saben de la reforma, que la iglesia reformada constantemente se tiene que estar reformando, ¿verdad? Y con esto quiere decirse no reformar su, digamos, la revelación, la palabra de Dios, no, por supuesto que no, sino que es su entendimiento de todas las cosas, ¿no? De todas las cosas, siempre ir reformándolo, y con esto se refiere a apegarse a la palabra de Dios cada vez más para poder interpretar correctamente el mundo, ¿no? Esa es la idea, no la idea de acomodar la escritura al mundo, ¿no? Sino que acomodar nuestro entendimiento del mundo a la escritura, ¿no? O sea, nosotros acomodarnos a ella. Y la palabra culturas es una palabra que ha sido muy usada en ámbitos reformados, muy usada. De hecho, hay un libro escrito por no Cornelius Van Til, sino que se llamaba se me olvidó el nombre. ¿No es Henry Van Til? Henry Van Til, ¿no? Sí. Es Henry Van Til, que habla de la cultura, ¿no? El cristianismo y cultura también escribió Machen, ¿no? Entonces, claro, ha sido un concepto muy usado. Pero si nos vamos al uso de este concepto, de esta palabra, a su definición, o a su etimología, si queremos empezar con la etimología, claro, habla acerca de cultivo de ¿cómo se dice? De plantas, vegetales. De plantas, de la tierra, de cultivar la tierra, literalmente, ¿no? Entonces, como en agricultura. Estamos refiriendo a eso. ¿Cómo? Como en agricultura. Claro. Uh-huh. Se refiere, o sea, etimológicamente se refiere a eso. Entonces, ¿nos estamos refiriendo con cultura al cultivo de la tierra? No. Entonces, ¿qué nos podríamos pensar al cultivo del pensamiento? Sí, también puede ser. Pero vemos que el uso de la palabra cultura tiene un uso tan amplio, tan grande, que no existe una definición concisa. Incluso hasta podría escribirse un libro entero con respecto a buscar simplemente definir la palabra cultura. Y cuando tú tienes que recurrir a escribir un libro entero para poder definir un concepto, es porque ese concepto no es un concepto, ¿entiendes? No es un concepto, sino que es una idea, ¿no? Pero continuando con lo que venía diciendo, la definición entonces de cultura es tan amplia que en realidad no tiene definición, ¿no? No tiene una definición clara. Y por tanto, quienes usan la palabra cultura no están transmitiendo la misma idea.
Y aquí yo, a términos didácticos, quiero usar esta distinción de ideas con conceptos, ¿no? Los conceptos son el transporte material, por decirlo así, que usamos para transmitir una idea, ¿no? Entonces esos conceptos lo que hacen es transmitir una idea de manera eficaz, ¿verdad? A mi interlocutor, de manera que mi interlocutor puede entender exactamente lo que yo quiero decir, ¿entienden? ¿Comprenden la idea? Entonces, ven que yo le estoy transmitiendo una idea a través de conceptos. Entonces, el concepto es fundamental. Pero si este concepto es usado para un montón de cosas totalmente contrarias una con otra o que no se relacionan, pues ese concepto está, podríamos decir que no existe el concepto en realidad, no es un concepto, sino Pero que es hermano, una idea. yo tengo una pregunta, a ver, porque a pesar de que yo no estoy de acuerdo con el uso del nombre cultura, de la palabra cultura, porque se nota a legua como un documento que podemos leer ahorita si acaso, que es un artefacto para sustituir lo que es la fe, básicamente, la creencia de una nación. Incluso Henry Van Til lo definía como religión externalizada. Yo observo que la palabra cultura casi siempre se quiere usar como un sinónimo de costumbres de costumbre. Ahí es que se pone muy amplia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cultura de videojuegos. Entonces, pues son las costumbres de las personas que juegan videojuegos. Y cultura, bueno, es que hay tantas cosas, ¿verdad? Que se le pone cultura, pero lo que se trata de traer es el concepto costumbres. Pero ¿qué usted cree, hermano, de eso? Bueno, la idea del por qué decía todo lo anterior era demostrar de que el concepto cultura en realidad es un pseudo concepto, no es una cosa que transmite una idea clara. O sea que no puede ser un sustituto de costumbre, entonces, hermano. No, porque va mucho más a ello, va mucho más allá de ello. Y si fuese un sustituto de costumbre, entonces no tendríamos la necesidad de usar cultura, ¿no? O sea, la palabra cultura como que tiene algo atrás de ella, que por algo lo usan, ¿no? Por algo usan ese concepto en vez de usar costumbre, ¿no? Es porque va más allá de lo que diría, por ejemplo, cultura. Perdón, costumbre. Entonces, si uno empieza a investigar el origen de la palabra cultura o del uso masivo que se dio de la palabra cultura, va ligado con con la decadencia, por decirlo así, o con el cambio de orden, por decirlo así, que hubo entre la cristiandad y la edad moderna, ¿no? Donde más podemos ver ese punto álgido, donde empezó a ver ese traspaso o cambio de orden, fue en la Revolución Francesa, ¿no? En la que se negó totalmente la cristiandad y se estableció un humanismo, ¿no? Y desde entonces, la Unión Europea, por supuesto, la que más lo usa hoy en día, pero desde entonces en Europa, se empezó a usar la palabra cultura para reemplazar la palabra cristiandad, ¿no? La cristiandad quería definir el ethos de una nación o de una comunidad. Y aquí es cuando quiero hablarte de la palabra ethos. La palabra ethos es un verdadero concepto. ¿Por qué? Porque la palabra ethos lo que nos quiere entregar es la definición de ethos, es la forma común de vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen a una misma sociedad o a una misma nación, ¿no? Y ahí podemos ver que es totalmente operativo, es las costumbres, ¿no? Y la fe que comparte, ¿no? Una nación. Pero con cultura, ¿qué queremos decir con cultura, no? ¿Qué queremos decir, por ejemplo, la cultura de videojuegos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso todos los que juegan videojuegos tienen una misma costumbre? No. A algunos les gusta jugar de noche, a otros de día, no sé. No sé. Es una cosa que no te dice nada, ¿no? Pero el ethos es una palabra mucho más correcta. Entonces, en ese sentido, más que correcto, es un concepto que te entrega una información clara, operativa, que tú puedes entender, ¿me entiendes? Lo que te están diciendo, ¿me entiendes? Porque va en la idea de la fe, ¿me entiendes? Lo que tienes. Pero la palabra cultura ha sido demostrado que es una tecnología, ¿no? Una tecnología usada por los políticos y por los humanistas, por supuesto,
revolucionarios franceses sobre todo, para hacer caer, digamos, en nuestras mentes la cristiandad, dejarla, borrarla, y poder traer una nueva visión de civilización, de cultura. Esa es la idea, ¿no? Que reemplaza la cultura, reemplaza la cristiandad al orden antiguo, ¿verdad? Y es por eso que es importante, o mejor, es interesante ver cómo el esfuerzo del Estado por promover una cultura. O sea, ¿por qué el Estado se esfuerza en promover una cultura si la cultura es algo espontáneo, algo que como bien diría Henry Van Til, es la religión externalizada, ¿no? Y si es religión externalizada, es una cuestión que brota de la comunidad, ¿no? ¿Y por qué todos los estados están comprometidos con esta cultura? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Verdad? ¿Por qué se nos entregan símbolos? ¿Por qué se crean símbolos como la bandera, como los himnos, como los cantos, las fiestas, etcétera? Y le llaman a eso cultura. ¿Por qué? Pues porque es un reemplazo de la religión cristiana por la religión humanista. Es un reemplazo de los pastores, de los sacerdotes en la Iglesia Católica, en los pastores de su enseñanza, de su discipulado, de la palabra de Dios, de su ley, por la nación, por el Estado. Mejor dicho, por el Estado. Y sus políticos. Los políticos ahora son los que hacen la parte de maestros, de pastores, de sacerdotes, y ellos son los que están encargados de usemos la palabra, de cultivar las costumbres en una nación, pero no las cultivan, sino que las imponen por ley, ¿no? Por ejemplo, acá en Chile los símbolos patrios son el ñu, esta flor, ¿cómo es que se llama? El copihue, ¿no? El cóndor, tenemos un escudo, y todo eso es artificial, que se lo inventó un tipo en un momento de inspiración, se lo inventó y se nos impuso a todos, ¿no? Y esos son nuestros símbolos patrios, ¿no? Nuestro himno nacional, nuestra bandera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tienen que imponer, promover, y cada año se celebra una fiesta anual para intentar imponer esta idea de la cultura chilena. ¿Y qué va en esto? Va totalmente el objetivo va totalmente a establecer la religión del Estado, ¿entiendes? Y lapidar, sepultar, digamos, la religión cristiana. Y por eso que vemos el énfasis moderno en la cultura en vez de la cristiandad, que en Occidente deberíamos hablar de la cristiandad, no deberíamos hablar de la cultura. Pero en el momento que hablamos de la cultura, estamos abstrayendo del cristianismo y diciendo que hay distintas culturas, de muchas, y la cultura abarca la religión, ¿me entiendes? Pero no es la religión meramente, ¿no? También es cómo comemos las comidas, cómo cocinamos, cómo jugamos videojuegos, ¿no? Incluso cómo bebemos, abarca todo, ¿no? Entonces, la idea es una secularización masiva, ¿me entiendes? Esa es la idea, una secularización masiva de todo el orden. Es un que la religión es una... Es un instrumento de dividir y conquista, porque yo recuerdo que se usaba mucho cuando yo toqué por muchos años en una banda de rock, por 10 años, y se hablaba de la subcultura que teníamos nosotros, que hoy en día no es subcultura, hoy en día es básicamente la cultura. Entonces se generalizó, pero yo le preguntaba a un profesor de la universidad donde yo estaba, yo le preguntaba qué es subcultura y le hablaba del término y él me decía subcultura según quién define lo que es sub y lo que es cultura y toda esa cuestión. Entonces yo quería leer algo porque esto es un artefacto demasiado muy necesario para el Estado, porque se sustituye entonces la fe, ¿verdad? Nuestra identidad de la cristiandad se sustituye por esta cosa plástica, ¿verdad? Y les quiero leer bien corto un estándar de lo que acá se llama el Departamento de Educación, que realmente es la oficina del Estado de cómo indoctrinar a todos los seres que viven en esta isla.
Y dice, identidad cultural. ¿Qué se va a hacer con eso? Estudia y cultiva los valores y las tradiciones que afirman y fortalecen la identidad cultural de un pueblo. El estudiante es capaz de desarrollar su identidad cultural a partir de la afirmación de su historia y valores y tradiciones, así como el reconocimiento de una idiosincrasia propia y colectiva. Entonces, como usted decía, hermano, ¿por qué eso hay que insistir tanto? O sea, acá es bien interesante porque, y yo sé que usted me ha dado un ejemplo bien parecido. Acá hay unos ciertos bailes que le llaman típicos y cierta música que, de hecho, muy buena, que se promueve y se promueve y se promueve en ciertos momentos del año y dice, esto es nuestra cultura, pero eso contrastaba bien grande con lo que a mí me enseñaban en la universidad, porque a mí me dijeron que cultura era simplemente cómo se comporta la gente y cómo se expresan. Entonces yo digo, espérate, si así no es que se expresa la persona que vive en este país, ¿por qué entonces yo digo que esta cosa que nunca se hace aquí es cultura? Si realmente la cultura es esta otra. Así que es un artefacto poderoso porque podemos sacar, poner, dividir y wow, hermano, tenemos mucho que pensar de esto. La primera parte en la que yo estaba conversando sobre la cultura, mi objetivo era demostrar que el concepto cultura es un concepto, es un pseudo concepto, no nos dice nada. ¿Entiendes? Es cosa de preguntarle a cualquiera que sea un intelectual y decirle, defíname usted qué es cultura. Y va a tener tantas definiciones como a tantos le ha preguntado. ¿Entiendes? Porque es un tema oscuro. O sea, el concepto de cultura lo que hace es oscurecer más que esclarecer, ¿verdad? Es distinto a usar conceptos como costumbre y como el ethos que hemos estado, que he nombrado, ¿no? El ethos es una palabra que a mí me encanta, que es la definición es la forma común de vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen a una misma nación, a una misma sociedad, ¿no? Y a una fe común. Entonces, ahí uno puede identificar, ver cosas materiales para analizar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cultura, oscurece todo, ¿me entiendes? Porque no sabemos qué es, de qué se está hablando, porque quiere abarcar tanto que en realidad no abarca nada, ¿no? Y fijémonos que, ya, hemos hablado acerca de que en realidad es un pseudo concepto, es un concepto que en realidad no nos dice nada, pero sí es un instrumento. Exactamente. ¿No? Exactamente. Como usted bien decía, hermano, acá en Chile, un ejemplo que es muy parecido al suyo, acá en Chile se celebra cada año, 18 de septiembre, que es el día de nuestra, entre comillas, independencia para ser esclavos de otro soberano, solo que ese soberano no existe, por lo menos el otro tenía corona. Por lo menos tenía corona y vestía elegante y tenía una reina. El nuestro no lo pueden ni ver, ¿no? Por lo menos no era un becerro de oro, aunque sea, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, continuando con la idea, se celebra una vez al año y el Estado promueve y gasta millones de pesos chilenos, o sea, mucho dinero se gasta en estas fiestas, ¿no? En estas fiestas, que el Estado por medio de ley, ¿no? Por su soberanía, su fuerza, ¿no? Impone la celebración. Impone que se tiene que tocar tal música, que se tiene que bailar tal cosa, que se tiene que poner la bandera de tal o cual, en tal lugar y de tal manera, ¿no? Por ley, si no lo hace, puede ser sancionado. Entonces, vemos que en realidad la palabra cultura, al parecer, es una tecnología que ha usado el Estado para disciplinarnos en los propósitos que él quiere, en su religión, en su cosmovisión, en el orden que él ha establecido, ¿me entiendes? Por algo es que cuando hablamos de cultura nacional referimos todo a los símbolos patrios, ¿no? Y que todos apuntan al Estado, ¿no? A su soberanía, a su independencia, a sus glorias militares, navales, etcétera, ¿no?
Y uno, si empieza a investigar, empieza a estudiar este concepto de cultura, vemos que se empezó a desarrollar entre los alemanes. Si mal no recuerdo, uno de los primeros que lo usó, no sé si estoy muy equivocado, pero uno de los que primero lo usaban fue Fichte, un discípulo de Fichte, no sé cómo se pronuncia bien, pero uno de los discípulos de Immanuel Kant, que lo usaba mucho. Y todo esto se empezó a usar con el objeto de reemplazar un concepto que sí era claro, que era la cristiandad, ¿no? El concepto de la cristiandad. ¿Qué querían referirse con cristiandad en los tiempos antiguos? Querían referirse simplemente al orden europeo. A eso es todo, la cristiandad, ¿no? Y la cristiandad, sí, en ese sentido, era digamos, una nación, en el sentido de fe, ¿no? Que tenía Occidente, y es por eso que Occidente pudo progresar de manera independiente de lo que hizo, por ejemplo, Asia, lo que hizo China, por ejemplo, lo que nos podríamos preguntar, porque China tenía cultura, ¿no? Tenía cultura. China, por ejemplo, tenía comercio, y comercio muy avanzado, en el sentido de muy avanzado, muy antiguo. China tiene una historia muy rica, ¿no? Muy practicado. Pero ¿por qué China... Sí. ¿Por qué China no pudo progresar como sí lo hizo Occidente? ¿Por qué no? ¿Entienden? Alguno diría por su cultura, pero ¿qué es eso por su cultura? No, lo fue por su fe, por su teología, por su cosmovisión, ¿verdad? Por sus presuposiciones, hermano, las presuposiciones tienen que ver con sus presuposiciones. Claro. Y en específico podríamos citar una sola para dar de ejemplo, que sería el capitalismo, ¿no? El capitalismo. El capitalismo no es sinónimo de comercio, no es sinónimo de consumo, no es sinónimo de consumir, de gastar o de dinero. No, porque China tenía dinero, China tenía consumo, China tenía comercio, tenía transacciones, ¿no? Capitalismo es algo totalmente distinto. Capitalismo es hacer que la riqueza crezca, ¿entiendes? O sea, es tomar supongamos que yo tengo 1000 unidades monetarias y lo que yo quiero hacer es que esas 1000 unidades monetarias crezcan, me parecía a la parábola de los talentos, ¿no? Que crezcan en abundancia y por tanto un instrumento que yo uso son la mercancía. ¡Oh, qué loco! Es como al revés, ¿no? Porque pensaríamos que es la mercancía la que nos da, o sea, lo que queremos es la mercancía y el instrumento es el dinero, y no. El Occidente usó la mercancía como instrumento para aumentar la masa de dinero que tenía o la masa de riqueza, ¿verdad? Es una idea distinta, ¿no? Y eso lo compartió todo Occidente. Y por eso que Occidente empezó a ser la potencia que fue, ¿entiendes? Por eso, por esas ideas, por ese ethos que compartían, ¿no? Todo Occidente, toda la cristiandad. ¿Y qué es lo que pasó con la palabra cultura? Fue abstraerse de esa idea de cristiandad y dar una abstracción de lo que es una cultura, ¿no? Esto es parecido, por ejemplo, pasa con la idea del gobierno, ¿no? ¿El gobierno qué es? El gobierno es ejercido por hombres, ¿no? Puede ser un rey, puede ser un juez, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hizo cuando se abandonó la cristiandad, cuando se abandonó esta idea? ¿Qué es lo primero que fue la tendencia a hacer? A abstraer esta idea, ¿me entiendes? La idea de gobierno, y se convirtió en el Estado, ¿no? El soberano Estado, ¿verdad? Bueno, lo que pasa con la cultura es eso, esa idea de abstraer esto de la cultura y hacer una cuestión ahí bien abstracta y que indefinida y que no te dice nada, para secularizar la costumbre, y por supuesto, secularizar Occidente. Ese fue el objetivo. Quiero poner un ejemplo de eso, hermano. Quiero poner un ejemplo de eso, porque, por ejemplo, lo que yo leí dice identidad cultural. Entonces, si yo digo, no, mi identidad es Cristo, mi identidad es mi cosmovisión cristiana, mis presuposiciones bíblicas. No, eso es religión. Estamos hablando de cultura. Pero la religión no es parte de la cultura. Sí, pero no. Es un artefacto increíble. Es un monstruo, como un alienígena de estos extraños que pueden ser gaseosos y después pueden convertirse en líquidos y en... ¡Wow, hermano!
perdone que le interrumpa, pero es que este punto es bien importante. Cuando, por ejemplo, lo que yo le leía es un documento oficial del estado de aquí, de Puerto Rico, y nos dicen que un estándar de enseñanza es que los alumnos creen una identidad. O sea, mi identidad está en esta cosa que es definida por el poder, básicamente, porque entonces, pero si mi cultura es escuchar X música, pero no te fijes en esa, fíjate en esta que yo te estoy diciendo. Se arrastra a donde te quiera llevar. Y perdón que le interrumpí, pero es que, wow, es que está claro, lo que estamos hablando creo que para mí está muy claro. Y lo estoy trayendo a algo que se usa operativamente para enseñarle a la gente. O sea que, en otras palabras, sí yo puedo ver cómo se usa cultura. No estamos hablando aquí que yo estoy filosofando, ¿verdad? Diciendo cosas que yo me imagino. Yo sé lo que estoy diciendo. Se nos dice, con este instrumento, tú vas a crear una identidad. Claro, por eso les decía al principio o anteriormente que la palabra cultura tiene algo más de costumbre. ¿Y qué es ese algo más? ¿No? Eso es lo que busca. y lo que hemos estado desarrollando. La idea es de, a ver, ¿cómo si lo ilustro? Cuando uno conversa o discute con una persona que es contraria, existe un mecanismo que la persona contraria tiene cuando está perdiendo la discusión, ¿no? Es la idea de relativizar el tema, ¿no? La idea de decir, pero es que este otro dice este otro, o allá sí, pero es que hay... Entonces evade la discusión, ¿me entiendes? La evade, la relativiza. ¿Mm? ¿Qué hace la tecnología de la cultura? La cristiandad se ha mostrado ser como etos de una nación, la única que ha traído civilización verdadera a la historia humana, ¿no? Con todo lo que conlleva ello, la palabra de Dios, la ley, la ética cristiana, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene el etos cristiano, la cristiandad, ¿no? La única que ha demostrado hacer eso, ¿no? Podemos ir a China y ver que China, si no fuese por la influencia que tuvo la cristiandad sobre China, China no sería nada, ¿entiendes? En este tiempo. China es potencia mundial porque ha copiado, ¿no? Ha visto que le conviene copiar ciertas cosas, pero que pertenecen a la cristiandad, ¿no? Si vemos Japón, lo mismo. Japón ahora es una potencia mundial porque se occidentalizó, ¿no? Lo mismo con todas las demás supuestas civilizaciones, que no son civilizaciones si las comparamos con la cristiandad, porque sería una especie de decir, no sé, por ejemplo, de comparar en estos momentos, para hacer una comparación, Estados Unidos con los Yanomami, ¿no? Decir que los Yanomami son una civilización y Estados Unidos otra civilización. No, los Yanomami son unos indios nomás, pues nada más, ¿no? Unos indígenas. Entonces, que no tienen civilización, ¿no? Podrán tener costumbres, pero no son una civilización, ¿no? Entonces, a ese nivel era la cristiandad, a ese nivel tremendo, ¿no? Lo podemos comparar incluso con los árabes, con los islámicos. La cristiandad no tenía comparación con los islámicos, ¿no? No se podían comparar porque los islámicos no eran civilización en realidad. Por más que tuvieran comercio, por más que tuvieran alguna que otra ciencia, nunca pudieron llegar a lo que llegó la cristiandad. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra cultura? Pues aquellos que aborrecen la cristiandad abstraen esta idea que trajo la cristiandad de civilización, la abstraen y la meten en un concepto que oscurece todo, ¿no? Y que habla de civilización, de costumbre, tiene todo ahí, todo junto, lo mete todo ahí, ¿no? Como la caja de Pandora, una cosa así, mete todo ahí, y cosa que cuando la abres, tiene tanta cosa que no te dice nada, y entonces oscurece todo, ¿me entiendes? ¿Y cuál es el objetivo que usaba? Era oscurecer la cristiandad, ¿no? Opacar eso. No, todas las naciones y en todo el mundo hay distintas culturas. La cristiandad fue una cultura más, que no le llamemos cristiandad, fue Europa, ¿no? Fue Europa antigua y fue una cultura más, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De oscurecer, de lo posible enterrar en lo más profundo la identidad cristiana de Europa y de Occidente,
¿entiendes? Sí, Ese es el propósito por el que estoy seguro que se creó la palabra cultura. Y los cristianos, después los cristianos modernos del siglo XX, del siglo XXI, o incluso a finales del siglo XIX, han usado la palabra cultura, pero sin saber que esta fue un instrumento, una tecnología que usaron los humanistas revolucionarios, ¿no? Por supuesto los franceses, para borrar la identidad cristiana de Europa y de Occidente, ¿entiendes? Y por tanto, me parece que la palabra cultura lo único que hace es oscurecer más, y debemos volver al concepto de cristiandad y por supuesto usar las palabras como costumbre y las palabras etos, que viene de la palabra ética, ¿no? Pero el etos es la idea de lo que compartimos, la fe que compartimos, ¿me entiendes? Sí. Las costumbres que compartimos como nación, como cristianos, ¿no? Como una nación Los cristiana. principios, los principios. Oye, la palabra del Señor usa las expresiones lengua, nación, tribus, que me parecen necesarias, me parecen precisas, me parecen, digo, ¿verdad? Son las palabras del Señor, están ahí. Creo que yo decir mi opinión está de más. Pero, wow, se ha buscado entonces sustituir esto, porque como le leía en el ejemplo, idiosincrasia propia y colectiva. ¿Pero es propia o es colectiva? Son las dos. ¿Cuál prevalece? Pero es que ahí está, hermano, lo que le decía. Ahí está. Ahí, preciso, ahí está. ¿Qué es lo que hacen? Quieren con la palabra cultura dar una identidad a todas las demás, digamos, naciones, a todas las demás, a todas las demás tribus y todo lo que existe, como en igualdad. Y achiquemos o eliminemos la verdad de que la cristiandad fue la única civilización en la historia de la humanidad que puede llamarse civilización, y que no, como les decía, no puede compararse ni con el Islam, ni con los chinos, ni con los japoneses, ni con los mongoles, ni con ninguna otra tribu, nación, lengua, lo que sea. No tiene comparación alguna, ¿me entienden? Ninguna. Es por eso que todas estas que he nombrado, los chinos, los japoneses, los indios, todos han copiado, han tomado, ¿no? Esta, digamos, capital de la cristiandad para poder progresar, ¿entienden? Pero ¿qué es lo que se ha usado entonces para poder negar esta verdad de que la cristiandad es la única civilización que ha existido? Pues se ha usado la palabra cultura para abstraer del cristianismo esto, ¿no? Y decir, con la cultura misma, con esta misma tecnología, decir que la cristiandad fue una de las muchas culturas que han existido, muchas, pero es tan válida como las otras, ¿no? Y las otras son tan válidas como el cristianismo, ¿no? Es tan válido el hinduismo que creían, o sigue creyendo hasta el día de hoy, la religión hinduista, o esa basura de religión. Ay, nada, qué poco cultural que soy al llamar basura a una religión, ¿no? Oye, hermano. Un poco respetuoso, ¿no? Sí, sí. Me gustaría que también el hermano Luis interviniera y a lo mejor lo motivo con esta. No sé si el hermano tenga algo que decir extra, pero ¿no será cultura realmente un artefacto sintético? O sea, de crear síntesis donde borre la tesis o la antítesis, porque eso es lo que estoy viendo. Si es colectivo y es propio, lo meto en la cultura y hacemos un frappé y como si nada hubiese pasado. Para terminar la idea que quería decir, hermano. Sí, diga, perdone. Y con este concepto de cultura, ¿qué es lo que se ha hecho? Es que no podemos llamar a la religión hindú, por ejemplo, o una de las miles de religiones hindú, que ve al sistema social que tiene de las castas, no podemos llamarlo como inmoral, ¿entiendes? No podemos juzgarlo, porque es tan válida como nuestra cultura. Neutraliza. No podemos juzgarla. Tampoco podemos querer cambiarla. ¿Me entiendes? ¿Se da cuenta cómo este instrumento de cultura en realidad ha atacado los fundamentos de nuestra fe? ¿Me entiendes? A ese nivel. Porque nos ha buscado neutralizar. Entonces,
Yo con esto no estoy diciendo que los cristianos que han usado la palabra cultura y han desarrollado su idea están siendo enemigos de Cristo. No, 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 sino que ellos la han usado sin saber cuál era el propósito con el que se había creado, ¿no? Y la definieron en sus términos, ¿no? Y ahí podríamos decir, por ejemplo, que Henry Van Til, cuando define cultura, claro, podríamos estar de acuerdo, pero debido a que al origen de esta palabra y el propósito que se usa y con el que se está usando hasta el día de hoy, es un instrumento de Satanás para poder neutralizar la labor de la iglesia. ¿Entienden? Y termino con esto, decir que la cristiandad es el verdadero ethos, la verdadera costumbre que el mundo debe imitar y que ninguna otra costumbre y ninguna otro ethos es válido cuando se contrasta con el ethos de la cristiandad, ¿me entienden? Con la costumbre. Y eso es lo que quiere negar la tecnología de cultura. Mano Luis, cuéntanos. ¿Qué piensas? El hermano Yusef decía algo, no podemos comparar el cristianismo con aquellas otras culturas. Em, yo le propongo algo al hermano Yusef. Vamos a comparar el cristianismo con esas otras culturas para ver cómo el cristianismo gana por goleada. Proponga un Sí, sí. ejemplo por hoy para, ¿verdad? Bueno, ahorita hablábamos de educación, ¿sí? Eh, mm, o sea, los griegos educaban, pero ¿para qué lo hacían? Sí, en cambio, vinieron los reformados, los protestantes, y inculcaron esta idea a toda la raza humana que debíamos educar para dos cosas, ¿sí? Estas dos cosas son inseparables antes de que nosotros podamos destruir la idea de educación. Entonces, ellos educaban para la gloria de Dios y para el bien general de la humanidad, ¿sí? Entonces, encontramos que Lutero traduce la Biblia al alemán, eh, vemos que escribe catecismos, vemos que los distintos traductores de la Biblia traducen a sus idiomas nativos vernaculados, y entonces tenemos la traducción de Casiodoro de Reina al español, y así sucesivamente. Entonces, y en este momento histórico, uno podría, por ejemplo, contrastar las naciones reformadas y protestantes con respecto a las católicas, ¿sí? El otro día veía una entrevista que le hacían a Pérez Revert, fue miembro de la Real Academia Española, y él decía que los españoles se habían equivocado de Dios. ¿Por qué? Porque los protestantes se habían embarcado en una nave distinta. Entonces, educaron a la gente. Entonces, el nivel de desarrollo que alcanzaron las naciones protestantes a raíz de sus motivaciones, sí, estaban enseñando y alfabetizando a la gente para la gloria de Dios y para el bien de la humanidad. Sí, arrasó con la cultura católica romanista. Entonces, mm, por ejemplo, podemos ver a Johannes Kepler, que aunque estaba equivocado en alguna de las cosas que dijo, marca un antes y un después en el uso de las matemáticas para la ciencia. Él decía que él hubiese querido estudiar teología, pero bueno, ya que no se le dio otra bendición, y era que podía leer las palabras de Dios que estaban escritas en la naturaleza. Michael Faraday, y este caso es bastante interesante, porque Faraday lo sacan de la escuela porque era tartamudo. Vaya, usted no sirve para esto. Sí. Entonces Faraday viene y arrasa con lo que se sabía de electricidad. Cuando le preguntan por qué no patentaba, él viene y
dice lo siguiente: bueno, porque lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios y el beneficio de la humanidad. Sí, básicamente las mismas palabras de los reformadores. Sí, esta idea de que lo que hacemos sí tiene un propósito que nos transciende a nosotros mismos, ¿sí? Es propia del cristianismo. Esa idea no está en otras culturas. Entonces, la idea de que debemos amar al prójimo, sí, mucha gente dice, no, ya está en otras religiones, cierto, está en el Islam, está en el hinduismo, pero resulta que está a la inversa, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros se nos fue dicho del siguiente modo: haz con otros como quieres que hagan contigo, ¿sí? Tenemos una voz activa y positiva, ¿sí? Cuando nosotros miramos las supuestas reglas de oro de las otras religiones, lo tienen a la inversa, ¿sí? Una voz negativa eh, dice del siguiente modo: no hagas con otros lo que no quieren, lo que no quieres que hagan contigo. Entonces si nosotros comparamos detalles de la religión, por ejemplo, los hinduistas y los budistas, que no existe una realidad objetiva como tal, ¿sí? Todo lo que existe es una ilusión, un maya, ¿sí? Los materialistas ateos, que ya de plano están negando la libertad, ¿sí? En términos del individuo. Que, bueno, ¿qué podemos decir de eso? Sí, o sea, la realidad no es para nosotros lo que es, sino lo que las leyes de la naturaleza han determinado que creamos sobre ellas. Entonces, en términos morales, eso tiene sus consecuencias, ¿sí? Yo no soy responsable de las cosas que estoy haciendo, porque en última instancia lo hice por una necesidad ineludible. Ahora, hay algo al respecto de lo que me preguntaba el hermano José Milo, sobre si pensaba que era un pensamiento sintético. Bansen tiene un artículo, por cierto está en español, se titula La necesidad de una antítesis bíblica. Aparece la idea de neutralidad y se contrasta con esta idea de antítesis. Ahora, la idea de la cultura como tal, no veo cómo puede ser eliminadora de la antítesis, ¿sí? Pero sí una idea que viene y suele venderse en conjunto con la idea de cultura, y es la idea de multiculturalidad, ¿sí? Es como, o sea, yo debo abandonar en el plano de lo público mis convicciones en pro de esta convivencia de múltiples culturas, ¿sí? Entonces ese concepto vemos ya de plano si entra en crasa contradicción con la idea de la antítesis, porque, o sea, su axioma principal es eliminar toda antítesis. Excelente, hermano. Tengo mucho que pensar. De hecho, lo que mencionaba en la voz negativa el hermano Luis, Yusef, me acuerda cuando hablamos de Hobbes. Hay unos paralelos ahí que están interesantes. Algo más que decir. Este tema está muy bueno. Yo nunca había escuchado a nadie hablando de este tema por ahí. Bueno, el hermano Luis mencionó una época, la reforma, por supuesto, los reformadores, y contrastándola con las naciones católicas romanas. Pero hay que matizar en qué sentido. Yo sé que el hermano Luis no dijo esto en ese sentido, sino como para aclararlo y poder ir más atrás, ¿no? Cuando aparecieron los reformadores aparecieron en la cristiandad, ¿no? Los reformadores no crearon la cristiandad, ¿no? Podríamos decir que la estaban rescatando, ¿no? Volviendo a los fundamentos de la cristiandad. La iglesia romana se había corrompido, y como era digamos, la encargada
institucional, ¿no? Corporacional, mejor dicho, al corromperse, rompía mucha dinámica en esa cristiandad, ¿no? Pero ya la había construido anteriormente, la iglesia había construido la cristiandad y la cristiandad había sido superior totalmente en todos los ámbitos a las demás culturas, ¿no? Ejemplo tenemos con la escritura. Los chinos, por ejemplo, tenían la escritura hace muchos años, o sea, perdón, la imprenta, ¿no? Hace muchos años. ¿Y qué hacían con eso? No, el objetivo de la imprenta no era buscar educar, ¿no? Sino que tenían una estantería de libros y las hacían mover para meditar en ellas, ¿no? Meditar en el sonido de las estanterías que se movían, ¿no? No con el objeto de estudiar y aprender, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la cristiandad? Tanto las naciones protestantes como incluso también las no protestantes, las católicas romanas, fue usar la imprenta para educar en sus naciones, ¿no? Porque eso es lo que hizo, por ejemplo, la Contrarreforma, ¿no? Escribir un montón de tratados para ir en contra de la Contrarreforma, que nosotros como protestantes estamos totalmente en desacuerdo con ello. Pero se usaba con un fin, para educar, para mantener, ¿no? En un orden, ¿no? Entonces, vemos cómo si los comparamos la civilización cristiana, que es la única verdadera civilización en términos absolutos, no en términos relativos, en términos absolutos verdaderos, no tiene comparación alguna con ninguna otra, digamos, nación, ¿no? Es imposible compararlo. Y vuelvo a lo que venía diciendo, la palabra cultura lo que buscó fue eliminar esta antítesis, eliminar este contraste absoluto que es innegable entre la cristiandad y el resto del mundo, y abstraerlo y oscurecer todo, ¿no? A tal punto que al día de hoy, la mayoría de los indoctos, de los perdidos, creen que la Edad Media es la edad de la oscuridad, la edad oscura, ¿no? La famosa edad oscura, la Edad Media, la edad de la ignorancia, donde no había ciencia, y gracias a los ilustrados y la Revolución Francesa se nos vino la ciencia, el verdadero conocimiento y la Edad Moderna, y menos mal que dejamos atrás el cristianismo. Bueno, para eso se usó muy bien la tecnología de la cultura, porque la tecnología de la cultura, este concepto, lo que buscaba fue oscurecer esto, ¿no? Que no se vean el contraste entre la cristiandad y el resto del mundo, ¿entienden? Se desaparezca y se diga que todas las culturas son igual de válidas y que deberíamos mirar con ojos de sospecha al cristianismo, a la cristiandad, porque se cree superior a las demás. Se cree, ¿no? Pero es innegable que es superior en todo. Ahora, esto es en cuanto al ethos y al orden que se generó en la cristiandad. Con esto no estamos diciendo que la cristiandad es el cristianismo, ¿no? No confundamos la fuente de lo que genera, ¿no? la causa de lo causado, ¿no? Por supuesto que hubieron muchos problemas, por supuesto que hubieron muchas corrupciones, ¿no? Pero esas corrupciones no son nada comparado a un sistema corrupto como las demás naciones, como las demás cosas, ¿no? Como por ejemplo los árabes, los islámicos, de donde yo vengo, ¿no? De donde yo desciendo. El sistema islamista árabe es profundamente bestial, o sea, ahí el patriarcalismo está totalmente dominado, la mujer es cualquier cosa, o sea, uno le puede golpear, hacer todo, ¿no? Lo que quieran, ¿no? Los indios, el caso de los indios, las castas, vemos que las castas son cosas absolutas en las que no se puede traspasar de una a otra, ¿no? Las castas superiores, no hay ninguno de los que estén arriba que puedan descender de ellas, ninguno de los que estén abajo que puedan subir. O sea, tú estás determinado totalmente por el lugar donde naciste o en la casta que naciste, ¿no? Y no puedes desear cambiar porque eso va en contra del orden de la sociedad, ¿verdad? Los chinos también tenían sus otras cositas, ¿no? Que podríamos hoy en día decir que, oye, esto es imposible que lo queramos vivir. ¿Gracias a qué? Gracias a la libertad que nos trajo el cristianismo, ¿no? Gracias a ello.
¿no? Lo mismo podríamos decir de los romanos, de los griegos, podríamos hacer la comparación y podemos ver que es totalmente superior, sin con esto negar la realidad de que sí hubo corrupción, de que sí hubo problemas, como asimismo nos revela la Escritura en la nación de Israel, en la historia de los personajes bíblicos, ¿no? Eso no se niega, pero sí se establece la superioridad absoluta, no hay paralelo, ¿no? Porque es como decir que hay un paralelo entre Israel y las demás naciones, no hay ningún paralelo, ¿no? Israel fue la nación más sabia de su tiempo, ¿no? Y no hay comparación, no se le puede comparar. Lo mismo con la cristiandad fue la civilización por excelencia. Hermano. Muy bien, hermano. Muy bien. Muy Como bien. le decía el hermano Yusef, si comparamos punto a punto, ganamos por goleada. Hay algo curioso, el libro de Pascal, Pensamientos, él está comparando el cristianismo con el islam, ¿sí? Y él dice que, o sea, mientras Mahoma prohibía leer, Jesucristo y los apóstoles lo ordenaban, les vayan y lean, ¿sí? De hecho, Pascal es un pensador bastante curioso. Bueno, él se opone al catolicismo, aunque él decía que era católico. Pero él, en uno de sus pensamientos, él comenta lo siguiente: sin Jesucristo no podemos saber ni lo que es la vida y lo que es la muerte. Entonces, o sea, esas cosas solo las podemos saber en Jesucristo. Y tienes razón, sí, o sea, solo por el hecho de que ni siquiera nosotros sabemos lo que es la vida, lo que es la muerte y lo que significa ser humano, sino en Jesucristo, ya nos da para pensar la superioridad que tiene el cristianismo con respecto a otras culturas. Eh, a menudo me encuentro discutiendo con izquierdistas, ¿sí? Y hay una pregunta que nunca, nunca han respondido, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué significa ser humano? ¿Sí? Entonces ellos que andan hablando de la dignidad, de la dignidad del ser humano. Yo les pregunto, bueno, yo creo que antes de hablar de eso, es necesario que hablemos de ser humano. ¿Qué significa ser humano? Nunca han ni siquiera intentado responder la pregunta. Bueno, eso dice mucho de la superioridad del cristianismo. ¿A qué se deberá ese vacío, hermano? De no contestar esa pregunta. ¿A qué usted se lo atribuye? No tienen Bueno, capital. creo que son dos cosas. Sí, por un lado, no tienen capital, ¿sí? Y de hecho, el propósito de esa pregunta es doble, ¿sí? Por un lado, mostrar que no tienen capital y por otro lado, mostrar que cuando lo hacen, el capital que están tomando, lo están tomando a hurtadillas, ¿sí? Hablar de, por ejemplo, la dignidad humana, es venir al cristianismo a hurtadillas, ¿sí? Entrar a la sala, tomar el cuaderno y irse sin decir: este cuaderno lo saqué de la casa de los cristianos aquellos. ¿Sí? De la Sí, sí, cristiandad, sí. de la Sí, sí, cultura cristiana. de la cultura cristiana. Eh, eh, Hay un historiador que se llama Tom Holland y él tiene un libro que se llama Dominion, ¿sí? Cómo los cristianos, cómo la cultura cristiana reinventó el mundo, así se llama el libro, y es escrito por un ateo. Y hay unas cosas que son bastante interesantes que dice. Y una de ellas es, por ejemplo, cómo las luchas de los homosexuales, o sea, ya están tomando por sentado categorías del pensamiento cristiano, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros entendemos la sexualidad humana en términos de hombre y mujer, ¿sí? De manera que para anteponerse a ese entendimiento del ser humano en términos de hombre y mujer, hay que dar por sentada tal visión del mundo. Sí, o sea, entonces, incluso oponerse a la visión cristiana es darla por sentada. Y entonces son cosas que
sea, se necesita mucha honestidad por parte de un pensador que no es cristiano y decir, bueno, mire, estas categorías son propias de los cristianos y nuestro mundo sería impensable sin estas categorías. Ahora, ¿en qué diferencia a Holland de otros pensadores? Que él no está en el negocio de fuera los cristianos, ¿sí? Sáquenlos de aquí. Que en última instancia es el propósito de, de los culturalistas. Termino con esta pregunta, no sé, hermano, a menos que tenga algo más que añadir. Sí, Sí, de diga, hecho, diga. hace algún tiempo el libro de Machen, bueno, no es un libro, es un ensayo que se llama Cristianismo y Cultura y que al principio el hermano Yuxef hacía mención. Él presenta tres formas de qué se hace, sí. Él está discutiendo por dos tendencias dentro del cristianismo. ¿Sí? Una que era dada a las cuestiones puramente intelectuales, ¿sí? Del seminario, el curso de griego, la exégesis, filosofía, teología sistemática, y otra parte que era mucho más práctica, ¿sí? Que era mucho más de la vida, del día a día. Y él se pregunta, ¿qué debe hacerse en tal contexto? Y fíjense que la primera alternativa que él toma y descarta es la de que la cultura, la cultura subordine al cristianismo. Y cito, ¿sí? En primer lugar, es posible subordinar el cristianismo a la cultura, aunque en parte subconscientemente, una solución favorecida por una sesión muy importante e influyente dentro de la iglesia hoy, pues la eliminación de lo sobrenatural en el cristianismo, cosa tremendamente común hoy en día, convierte realmente el cristianismo en una religión natural, se transforma en un producto humano, una mera parte de la cultura humana. Más como tal, es algo totalmente distinto al cristianismo antiguo, que estaba basado en una revelación directa de Dios, despojado así de su tono de autoridad. El evangelio ya no es ningún evangelio, es un cheque por una cantidad enorme de millones, pero un cheque sin firma al pie. Así, subordinar el cristianismo a la cultura. Hemos realmente destruido el cristianismo y lo que sigue llevando su antiguo nombre es una falsificación. Ahí está, ahí está. Ahí está lo que venimos diciendo. Ya no me atrevo a hacer la última pregunta. La última pregunta era si era redimible el concepto cultura. Déjelo ahí entonces, hermano. Vamos a dejarlo ahí entonces. De hecho, hermano, eh, Dígame, dígame. si no estoy leyendo mal a Machen, ese es el camino que él toma. ¿Así? Sí, claro, porque él enfrenta ahora, eh, por ejemplo, esa es la primera solución que él descarta porque, sí, porque esa es descartable a plena vista, ¿sí? Sí, él descarta el problema apenas lo enuncia, lo descarta. Luego toma la posición contraria, o sea, que sea el cristianismo el que subordine a la cultura. ¿Sí? Entonces él toma y también lo descarta porque entonces, por ejemplo, él dice que no podríamos, por ejemplo, utilizar el Internet, ¿sí? No podríamos utilizar la imprenta y cosas de las que el mundo se vale, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, dejemos el mundo dejemos el mundo a sus anchas, nosotros acá. Bueno, entonces él dice, vámonos, metámonos en un gueto y cuando estemos en el gueto, digamos que hemos sido derrotados. ¿Sí? Profecías Sí. autocumplidas. Una profecía autocumplida. Bueno, vamos a ser perseguidos, pues entonces nos encerramos y nos perseguimos. Y, viste, yo te lo dije. Hermano, yo Bueno, terminé.
Ustedes Entrando- terminen cuando ustedes quieran. Entrando de lleno en la cuestión, él dice, pregunta lo siguiente. ¿Se encuentra pues el cristianismo y la cultura en un conflicto que solo puede resolverse mediante la destrucción de una u otra de las fuerzas contendientes? Sí, se pregunta él. Entonces él continúa diciendo lo siguiente. Afortunadamente es posible hallar una tercera solución, a saber, la consagración. En lugar de destruir las artes y las ciencias o de ser indiferente a las mismas, cultivémoslas con tal entusiasmo del auténtico humanista, mas al mismo tiempo consagrémoslas al servicio de nuestro Dios, en lugar de sofocar los placeres, ofrecer la adquisición del saber o la apreciación de lo bello. Aceptemos estos placeres como dones de un Padre Celestial, en lugar de eliminar la distinción entre el reino y el mundo, o por otro lado, retirarnos del mundo en una especie de monasticismo intelectual modernizado y avancemos gozosamente con todo entusiasmo para someter el mundo a Dios. Esta solución está conectada con ciertas ventajas obvias. En primer lugar, una ventaja lógica. El hombre puede creer solamente aquello que tiene como verdadero. Nosotros somos cristianos porque tenemos el cristianismo por verdadero, mas otros hombres tienen el cristianismo por falso. ¿Quién tiene la razón? Esta es una cuestión que solo puede resolverse examinando y comparando las razones abducidas por ambos bandos. Cierto es que una de las bases de nuestra creencia es una experiencia interior que no podemos compartir con nadie. La gran experiencia que empezó por la convicción de pecado y la convicción y la conversión y que continuó por la comunión con Dios. La experiencia, una experiencia que otros hombres no poseen y en la cual, por consiguiente, no podemos basar directamente un argumento. Más bien, si nuestra posición es correcta, deberíamos, por lo menos, poder demostrar al otro hombre que sus razones no pueden ser concluyentes. Y eso exige el estudio cuidadoso de ambos aspectos de la cuestión. Además, el campo de la acción del cristianismo es el mundo. El cristiano no puede sentirse satisfecho en tanto que alguna actividad humana se encuentre en oposición al cristianismo o desconectada completamente del mismo. El cristianismo tiene que saturar no tan solo todas las naciones, sino también todo el pensamiento humano. El cristianismo, por tanto, no puede sentirse indiferente ante ninguna rama del esfuerzo humano que sea de importancia. Es preciso que sean puestos en contacto de alguna forma con el Evangelio. Es preciso estudiarla, sea para demostrar que es falso, sea para utilizarla para, sea para utilizarla en activar el reino de Dios. El reino debe ser promovido y no solo en ganar todo el hombre para Cristo, sino en ganar el hombre entero. Acostumbrémonos a alentarnos en medio del desánimo, pensando en el tiempo en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No es menor la inspiración que contiene el otro aspecto de la gran consumación. También vendrá el tiempo en que las dudas hayan desaparecido, en que toda contradicción haya sido eliminada, en que toda ciencia convergerá en una sola gran convicción, en que todo arte sea dedicado a un solo gran fin y que todo pensamiento humano esté saturado por la influencia purificadora y ennoblecedora de Jesús, en que todo intento haya sido traído a sujeción a la obediencia de Cristo. Y el concepto como tal, el concepto elástico de cultura, no lo que se supone que significa, sino el vocablo que hacemos con él. Es que ahí Machen está usando el concepto de cultura más o menos como se está definiendo como como la manifestación del arte de una nación y de muchas otras cosas, ¿no? La ciencia, el dominio. Bueno, es que en realidad la definición igual queda muy abierta, ¿no? Pero él está enfrentando esto no como lo estamos enfrentando nosotros, ¿entiendes? Él está aceptando la idea de cultura,
pero él dice que lo que debe predominar es el cristianismo, ¿no? Y que el cristianismo debe estar por encima de la cultura y la que debe impregnar la cultura. Podría ser un abordaje legítimo. Exacto. Pero como lo hemos estado abordando aquí en esta conversación, me parece que la conclusión es que no es que porque queramos negar lo que es la cultura y queramos demostrar que lo que es la cultura es una tecnología que es para eliminar el cristianismo, ¿no? Que más o menos también Machen lo pudo ver, ¿no? No con eso estamos diciendo que como cristianos debemos abandonar aquello que supuestamente apunta a la cultura, sino que lo que estamos estableciendo es que el cristianismo es el único que puede generar esto, ¿me entienden? Que puede generar esta arte de manera superior, de una manera incomparable, ¿me entiendes? Sostener civilización, sostener una civilización. Sostener una civilización. Sí. Entonces, es otra forma de abordar el tema, distinto a lo que lo está haciendo Machen, y nos diferenciaríamos en esta discusión con Machen en que nosotros no aceptamos el término cultura, o yo personalmente la estoy rechazando el término cultura por sobre todo ser un concepto difícil de identificar, y además por ser una tecnología creada, usada para descristianizar el mundo o convertirlo de manera laica, o sea, hacerlo laico, ¿no? Y en ese sentido, claro, ahí está la diferencia, pero que no hace que todo el trabajo de Machen esté totalmente, digamos, o que sea ilegítimo, ¿no? Sino que es otro tipo de abordaje el que estamos presentando aquí, ¿no? Al final, el fin al que perseguimos es el mismo, ¿me entiendes? Que es el cristianismo el que si queremos usar la cultura, el cristianismo es el que va a establecer la cultura. O si no queremos usar esa palabra, sino que usar la palabra cristiandad, es el cristianismo el que va a traer la civilización, la cristiandad a este mundo, el progreso, el verdadero progreso, la verdadera civilización. Ok. Hermano, ¿cómo usted aborda el uso, hermano Luis? ¿Cómo usted aborda entonces el uso del vocablo, ¿verdad? Cultura, ¿cómo usted lo rescataría o usted continuaría señalando la elasticidad de esa tecnología? ¿Cómo usted lo ve? Es que el hecho de que una palabra sea elástica, o sea, no me da razones para desecharlo por completo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Sí. Por ejemplo, la palabra evolución, ¿cierto? En un libro del filósofo de ciencia de Karl Popper, él señalaba precisamente ese problema, ¿sí? Que, bueno, su criterio de lo que era científico, ¿no? Era aquello que era refutable, ¿sí? O falsable. Entonces él dice que hablar de evolución era problemático porque el término era tan elástico que podía significar cualquier cosa, ¿sí? Sí, y o sea, al punto que voy es que, o sea, no vamos a desechar simplemente el término evolución porque esté significando cualquier cosa, ¿sí? Sino que la palabra incluso en algunos contextos tiene significados legítimos. La cuestión es, ¿cuáles son esos contextos en los que la palabra cultura tiene un significado legítimo? Ok. Ahora, si me preguntan en qué contexto tienen significados legítimos, yo creo que en el sentido en que Machen está utilizando la palabra en su ensayo, ¿sí? Ciertas manifestaciones propias de la persona humana, ¿sí? El arte, las letras, la música. Manifestación propia del ser humano. Bueno, Sería bueno abordar esa parte del tema. Sería muy bueno que usáramos otra de estas conversaciones para entonces ver qué definición es legítima, ver dónde en la palabra del Señor podemos observar
estos términos, en dónde están, dentro de qué están. No sé, les propongo una próxima. Bueno, yo concluí con que el término o el concepto cultura está muy, digamos, muy usado de muchas maneras. Está usado y abusado, ¿no? Y a mi entender, cuando un término no tiene un uso que pueda transmitir una idea clara, ¿no? Difícilmente puede ser llamado concepto, ¿no? Por lo que había dicho al principio de que los conceptos tienen un objetivo que es el de transmitir una idea de manera y de manera efectiva a mi interlocutor. O sea, cuando yo lo digo, transmito una idea, uso estos conceptos que son como vehículos para poder transmitir estas ideas, ¿no? Y si el concepto cultura no está transmitiendo una idea clara, no nos sirve, a menos que la queramos definir y decir, así vamos a estar usando esta palabra, ¿entiendes? Pero debido al uso que se le está dando, me parece que al uso masivo, que esta es la cuestión, no es cualquier cosa, no es como con otras palabras que podríamos decir, claro, aquí hay distintas acepciones, pero vamos a usarlas en este sentido. Me parece que el uso masivo de la palabra cultura ha oscurecido tanto el concepto que no es conveniente usarlo, no creo que sea conveniente, y sobre todo si estamos aclarando que ha sido o si llegamos a la conclusión que ha sido una tecnología usada por los humanistas para descristianizar el mundo y para relativizar lo que sería la cristiandad. Entonces, yo claro, no tengo problema con que la redimamos, la definamos y le pongamos una definición, pero me parece que hay que hacer, digamos, manifiesta la antítesis que se presenta y que se presentó históricamente entre la palabra cultura y la palabra cristiandad o el concepto de cristiandad, la civilización. Y me parece que podría ser bueno seguir esa antítesis, ¿no? Y desarrollarla. Me parece que sería bueno. No con esto estoy diciendo que quien use la palabra cultura y la redefina en los términos como por ejemplo la definió Machen está haciendo mal, no, pero me parece que sería una buena estrategia mantener o manifiesta la antítesis que hay entre lo que hemos conversado hasta ahora. Yo estoy claro, creo que podemos usar ese punto para una próxima ocasión. Buen tema, es tremendo tema. Hermano Luis, ¿quiere despedirse con alguna otra cosa, algún otro pensamiento? Sí, hay que profundizar en el término como tal, ¿sí? Creo que sí, creo que tienen razón, Bueno, pues hasta aquí por lo menos esta conversación de tema libre. Nos vemos en la próxima.